Ejercicio 9.54 del libro Física Universitaria Siersen-Szymanski, 13ª edición. Dice lo siguiente: calcula el momento de inercia de un aro, anillo hueco de paredes delgadas, con masa m y radio r, alrededor de un eje perpendicular al plano del aro y que pasa por el borde. Ok. Entonces, vamos a traer nuestros datos. Poner datos por aquí. Me dice el momento de inercia de un anillo. Quieren el momento de inercia de un anillo de paredes delgadas. Entonces, si es un anillo, la forma de un anillo de paredes delgadas sería como este caso de aquí. Traje la tabla 9.2. Como vi que era cálculo de inercia. Entonces, sería como con esta forma, un anillo hueco, como son los anillos, y las paredes son delgadas, ¿no? Entonces, datos tenemos: la masa del anillo es m y el radio es r, es decir, coincide con nuestra imagen de aquí. Entonces, alrededor de un eje perpendicular al plano del aro. Ok, entonces vamos a tratar de hacer un pequeño esquema. Lo que tenemos es un aro de esta manera. Vamos a ponerlo un poquito más. Vamos a copiar esto. Ok. Entonces vamos a reducirlo un poquito el tamaño y vamos a ponerlo así. Básicamente es esto. No va a quedar tan bello. Bueno, ahí está lo mejor que se puede. Entonces tenemos paredes delgadas. Bueno, y aquí nuestro radio R. Radio R, paredes delgadas, todo esto es la masa distribuida en esa pared delgada. Ok, entonces alrededor de un eje perpendicular al plano del aro. Entonces el plano de ese aro se encuentra ahora justamente en el mismo plano de la pantalla, como estarían viendo. Y entonces el eje es perpendicular a este plano, es decir, sería un eje saliendo de la página o entrando, es decir, la dirección sería perpendicular o normal, ortogonal a esa superficie, a la superficie de la pantalla. Ok, y quieren que pase específicamente por el borde, es decir, tendríamos, por ejemplo aquí tendríamos por dónde estaría entrando, o en cualquier otro punto de la pared del anillo, ¿no? Vamos a ponerlo ahí. Y ellos lo que quieren la inercia, vamos a decir, en este punto P, de ese eje que pasa el momento de inercia de esa figura, de ese cuerpo, pero con respecto a ese eje. Ahora bien, ¿qué más piden? Solamente eso. Entonces ellos lo que quieren es una inercia en el punto P. Ok, lo primero es que ese no es un eje de simetría. El eje de simetría sería el centro, que está aquí, y nosotros conocemos la inercia con respecto a ese eje. Por ejemplo, como ustedes lo ven aquí en la figura, como se puede ver esa línea azul, nosotros conocemos la inercia del centro de masa, ¿no? Ese momento de inercia de diversos cuerpos, en este caso del centro, viene por el centro de masa, que sería, aquí nosotros conocemos la inercia en ese centro, que es el centro de masa. Ese es un dato. Entonces, la inercia del centro de masa es igual a mr al cuadrado, justamente como se ve aquí. La inercia es la masa por el radio al cuadrado. Entonces, si yo conozco la inercia con respecto al centro de masa, entonces, y conozco la distancia que hay del centro de masa al punto donde yo voy a determinar la inercia, es muy fácil hacer ese cálculo debido a que hay un teorema que se llama teorema de los ejes paralelos. Entonces, el centro de masa es un eje que está saliendo de la pantalla
y también es el punto donde lo vamos a hacer, también son paralelos. Entonces yo conozco la distancia entre ellos, que sería, por ejemplo, D, vamos a llamarle D, esa distancia. Bueno, D es igual a R, obviamente. D igual a R, en este caso. Bueno, eso es un dato. Entonces, el teorema de los ejes paralelos me dice que teorema de los ejes paralelos, ¿qué es lo que me dice? Bueno, que yo puedo conocer la inercia en un punto dado. Si yo conozco la inercia del centro de masa, simplemente tengo que multiplicar, sumarle el producto de la masa por la distancia que hay entre los ejes al cuadrado. Entonces, sencillo. Eso es solución. Hay solución. La solución no es más que centro de masa. Sabemos cuánto es. El centro de masa es m r al cuadrado. Y aquí más, la masa sigue siendo la masa. D, ya sabemos que es r. Y lo elevamos al cuadrado. Entonces simplemente esto sería igual a 2 mr al cuadrado. Tan sencillo como eso. Entonces este sería nuestro resultado. Entonces no piden más nada, simplemente era calcular la inercia en ese punto, por lo que el ejercicio 9.54 está concluido.